Saludos, recibe una cordial bienvenida a este tu canal, Apocalípticamente Integrados. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, y es que ¿cuántos de ustedes nos habrán preguntado, toda esa cantidad de políticos siempre dicen la misma cosa, siempre nos dicen las mismas mentiras y nosotros seguimos cayendo? ¿Verdad? En este caso, voy a presentarte cómo escuchar un discurso, cómo saber cuáles son las partes del discurso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comprendemos cuáles son las partes constituyentes del discurso, tenemos un poquitico más de habilidades para poder identificar qué es lo que nos está diciendo el político, qué es lo que nos está diciendo la persona que está enfrente hablándonos discursivamente. Claro, saber cómo se divide el discurso no quiere decir que por sí mismo nosotros vamos a comprender el contenido del discurso. Pero una cosa sí es clara, y es que cuando tú comprendes el orden, el que te está presentando la persona que está emitiendo el discurso, probablemente seas tú capaz de prestar mucho más atención. Y entre más atención le prestes, más fácil va a ser para ti poder comprender lo que te están diciendo. Claro, obviamente cada político, cada persona que emite su discurso, lo hará desde su posición ideológica y tratará de convencerte de las actitudes, de las visiones positivas que te está presentando. O si no, te tratará de presentar lo negativo, lo malo de la posición a la cual le está atacando. Es por esto que nosotros debemos saber que el discurso se divide en dos partes. En primera, una parte estructural, ¿sí?, que nos presenta un orden, cómo se van componiendo cada una de las partes. Pero la segunda es cómo nosotros, a través de esa organización de esas partes, generamos un plan discursivo. Y eso es lo más importante de todo, que nosotros tengamos muy presente cómo es que este discurso nos va a venir a plantear sus propias ideas. Así vamos a tratar el texto de Georges Pignon. Este personaje nos va a hablar en uno de sus capítulos el orden del discurso. Y cuando nosotros estamos hablando del orden, también debemos tener en cuenta que debemos clasificar, y cuando nosotros clasificamos parte por parte, elemento por elemento, argumento por argumento e idea por idea que nosotros querramos presentar ante nuestro auditorio, que al final de cuentas todo orador tiene que amoldarse a un auditorio. Esa es una obligación sin la cual nosotros no podemos avanzar en nuestro discurso, porque al final de cuentas esto va a tener un efecto pragmático, es decir, que los hechos nos van a decir o que estamos errando en la forma en que estamos tratando de convencer a los otros, o que estamos haciendo lo correcto. Entonces, el orador debe procurar persuadir a su auditorio. Entonces, como iba diciendo, la clasificación es un compromiso con el lenguaje, pero no solamente con el lenguaje, también con las ideas que se nos presenta a través de ese lenguaje. Es por eso que cuando nosotros clasificamos, nosotros vamos comprendiendo mejor las ideas que se nos están presentando por parte de los políticos. Por eso es que en los últimos años escogemos en toda América Latina a políticos neoliberales y le terminamos diciendo es que todos los políticos son la misma cosa. Claro, ¿cómo van a ser diferentes si todos tienen la misma ideología? Que tú no lo sepas, que la mayor parte no lo sepamos, no quiere decir que al final de cuentas los políticos todos sean iguales. En este momento estamos en una crisis gravísima. Todo el planeta lo está. Pero en el caso colombiano, que es de donde yo soy, vivimos una situación que es insostenible. Justamente coincidió una de las peores épocas de crisis económica, social, sanitaria, con la presidencia de uno de los peores sujetos de la historia de Colombia. Una persona que ha pasado en estos momentos a la historia como un idiota, como una persona incapaz de gestionar, de administrar, de hacer lo que se requiere para actuar en las situaciones que lo requerimos. Pero no tenemos que olvidar que no es que él sea un idiota completamente, es que la ideología que él sostiene pareciera ser que es un idiota, ¿sí? Porque desatiende los problemas sociales, no le interesa la economía para los más pobres, sino solamente para los grandes ricos, para aquellos que siempre producen riqueza solamente para ellos mismos y que no generan al final de cuentas una distribución.
He ahí uno de los grandes problemas. Por eso pareciera un idiota, pero no lo es. Él está siguiendo todos los pasos, todas las recetas que su ideología le propone. Nosotros tenemos que empezar a pensar sobre nuestra propia realidad, sobre la realidad latinoamericana y en este caso la realidad colombiana. En esta realidad colombiana voy a presentarte el día de hoy un discurso de un señor sumamente importante para la historia de Colombia. Se asume que si él hubiera llegado a ser presidente, probablemente las cosas habrían sido diferentes. Pero como suele suceder en Colombia, todo líder político que no hace parte de los grupos de poder oficialmente instituidos es asesinado. Claro, nosotros en este caso podemos sacar de este grupo a dos personajes, a Luis Carlos Galán, que fue el padre del neoliberalismo en Colombia, el padre, el que metió en toda esta idea a los colombianos y que terminamos en la situación que hoy tenemos, y a este señor llamado Álvaro Gómez Hurtado, quien es hijo de Laureano Gómez, una familia muy tradicional en la política colombiana. Entonces, quiero presentarte este discurso de Gaitán, que nos va a hablar acerca del nacionalismo. ¿Qué representa el nacionalismo en esos momentos en el que él estaba hablando lo que estaba hablando? Pero hay una cosa muy particular, y es que Jorge Eliezer Gaitán, aunque esté dando ese discurso hace más de 70 años, pareciera que nos estuviera hablando el día de hoy. ¿Y por qué no se pareciera que está hablando el día de hoy? Porque está hablando de cómo esos grandes capitales, ese gran poder, intenta esquilmar al pobre, robarle lo poco que tiene, abusar de sus fuerzas y capacidades laborales, tratando de sacrificar la vida humana por la economía. Y como él lo manifiesta, pareciera que es lo que estamos viviendo hoy en Colombia, cuando ciertos expresidentes de partido de gobierno están diciendo: hay que transformar las relaciones laborales, hay que hacerlo más flexible, hay que eliminar ciertas condiciones que permitan vincular y desvincular fácilmente a los colombianos. Pero por otro lado, se está presentando una reforma tributaria, una reforma que grava aún más a la pobre clase media, porque difícilmente nosotros podríamos llamarnos clase media, y también ataca a los pobres, generando una subida de impuestos en la comida, en los transportes, prácticamente en todo lo mínimo que ellos requieren para sobrevivir. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que en plena pandemia, donde los más pobres son los más afectados, vamos a joder, vamos a fregar, vamos a hacer que los pobres se mueran de hambre? Claro, esa es una política típicamente neoliberal de la aporofobia, del odio hacia los pobres. Y dicen, por lo menos acá en Colombia, que aquí se está hablando de un odio de clases. Claro, ¿cómo no va a haber un odio de clases cuando ellos ponen reformas tributarias que afectan directamente el bolsillo de los colombianos? Pero de los colombianos más pobres, incluso de la clase media, que realmente en Colombia la clase media ha ido disminuyendo poco a poco. Prácticamente no quedan muchos clase media, y sí se ve esa gran diferencia entre los grandes capitales y la inmensa mayoría de pobres. Entonces te voy a presentar aquí el discurso y voy a presentarte más o menos para que tú comprendas qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está presentando. Le ruego el favor de guardar silencio por una sola razón. Por la razón por la cual este movimiento no es personalista sino doctrinario. Por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria, que es un gran pueblo, de que se le maneje con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas,
porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Entonces, como lo acabas de ver, el exordio es la presentación, es el inicio del discurso. Es lo que nos va a decir hacia dónde se va a proyectar una idea. Y esto es sumamente importante, porque como acabas de ver, lo que comienza diciendo Jorge Eliezer Gaitán, de una forma impresionante que a cualquiera de nosotros nos llena, ves tú que está haciendo en primera instancia una defensa de su labor, una defensa de sus principios éticos, morales y políticos. Y nos dice que no es un movimiento personalista, como en este momento se está diciendo de algunos políticos que son caudillos, que quieren que solamente a ellos los vean, que es mucho brillo y opaca a todos los que están alrededor. Pero no, es un principio, nos dice Jorge Eliezer Gaitán, su movimiento, el movimiento que él está liderando en estos momentos, es un movimiento dogmático, no en el sentido de que estamos creyendo sin ningún tipo de reflexión, no. Nos dice que es un movimiento dogmático en cuanto hay una serie de ideas establecidas muy bien articuladas y fundamentadas. Eso es lo que nos quiere decir. Una vez termina de decirnos esto, pasa a otro punto. Nos está diciendo que hay unos elementos en Colombia que no quieren el progreso de los colombianos. Y cuando termina de decir eso, nos dice, hay que exaltar los buenos valores de los colombianos, porque los colombianos tienen un poder que tienen que saber explotar ellos mismos. Y aparte de esto, nos presenta cómo su movimiento apela a principios superiores, a principios que están más allá de esta corporalidad. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a entender hacia dónde se proyecta el discurso, porque si hay unos principios superiores, también deben haber, en contraposición, principios inferiores. Entonces, cuando salimos de este exordio, que es esta presentación muy general, nos va a presentar lo que vamos a ver a continuación. Los enterradores no pueden tomar el papel de comadronas, porque ya no se trata del afecto, porque ya no se trata de imponer un candidato a quien se quiere, porque ya la razón es otra, la de imponer por sí y por propia voluntad la de un candidato a quien se odia. Entonces, si no es el amor, si no es el interés de tener peleles en el Palacio de la Carrera para mandar a través de los peleles, lo que Colombia no quiere seguir sabiendo es que la república tenga que estar orientada por esos odios o por esa abominación. El país recuerda que cuando Arango Vélez saltó a la arena, saltó como he saltado yo en contra de lo que yo llamo el régimen oligárquico, que no es precisamente tener dinero ni tener posiciones, sino manejar el país con el criterio con que nos están manejando y nos pretenden manejar a la espalda de la opinión pública. Y ante el peligro de que el sistema oligárquico se cayera, se silenciaron las baterías acostumbradas a odiar tan amorosamente. Ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber fracasado con la intransigencia y haber fracasado con la transigencia, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Después del exordio habrían dos elementos, la disposición y la narración. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán
no nos presenta una disposición, es decir, no nos presenta cuál va a ser el encadenamiento lógico que va a desarrollar en todo el discurso. En vez de ello, Jorge Eliezer Gaitán se va a centrar principal y fundamentalmente en la narración, es decir, conforme vaya avanzando en su discurso, todos los temas van a estar encaminados hacia el mismo asunto, mostrar cómo los otros manifiestan una posición de principios inferiores y cómo él, en su condición dogmática, en su posición política, está presentando los principios superiores a los cuales debe tender el colombiano. Y entonces, para poder hacer ese juego, esa disposición, nos presenta la discusión que se da frente a los líderes liberales que se están peleando unos con otros y cómo a él se le achaca que no es un sujeto transigente, es decir, una intransigencia que, dado su personalismo, le impide comunicarse y dialogar con otras personas. Actualmente está sucediendo eso con otro político, que lo presentan como una persona intransigente, que no es capaz de hablar, que siempre trata a mal a todo el mundo, que pareciera, pero es solamente una apariencia, que estaba cambiando ideas de aquí para allá, de aquí para allá. Pero, al final de cuentas, cuando uno le sigue el discurso, se da cuenta que no está saltando de un lado para el otro, como los jefes del gobierno sí lo están haciendo. Por ejemplo, hace 2 semanas estaban criticando la reforma tributaria. La semana pasada estaban defendiéndole que era necesario que esta reforma tributaria pasara porque era importante para el país. Y esta semana, nuevamente, estaban criticándola porque no era posible que esta reforma estuviera pasando. Incluso el mismo presidente de la República de Colombia no sabe qué es lo que contiene dicha reforma tributaria. ¿Ah? ¿Cómo nosotros podemos concebir, creer que nos están diciendo las verdades si están cambiando constantemente solamente para darle gusto a una audiencia? De eso también estaba hablando Jorge Eliezer Gaitán en este discurso, de cómo estos personajes son camaleónicos y dan saltos de un lado al otro para mostrar sus propias posiciones, sus propias ideas. Entonces, frente a esta situación, a Jorge Eliezer Gaitán lo reprenden. Los medios de comunicación comienzan a criticarlo porque, en primera instancia, le decían: usted no es capaz de dialogar con nadie, usted es un totalitario, usted es simplemente un populista que busca el poder por el poder y no le interesa nada del pueblo. Y Jorge Eliezer Gaitán nos dice: cuando yo me acerqué a Gabriel Turbay, en ese momento busqué el diálogo que tanto se me había solicitado, porque, nos dice Gaitán, hay que atender a los requisitos, a lo que nos está pidiendo el pueblo, tratar de generar lo mejor para él. Pero, como vuelve a ser el caso, cuando genera la discusión con Gabriel Turbay, le dicen: usted es un dictador porque lo único que está haciendo es unirse con Gabriel Turbay para poder tomarse el poder, para poder vencer a la dupla Santos-López y sacarlas de taquito para que usted sea el único representante del partido, para que usted tome dictatorialmente y asuma un poder que nadie le ha concedido. Y eso es una de esas estrategias de cómo solicitar la transigencia de un personaje y luego presentarlo como intransigente o como oportunista. Así pues, en estas críticas que él hace a estas posiciones, tanto de los conservadores como los liberales, frente a su actitud en los medios de comunicación, en las actuaciones con el pueblo, etc., viene la segunda parte, que es cómo en esta narración se nos presenta una confirmación o una refutación. Estos momentos donde él manifiesta con pruebas se llama la confirmación. Ahora, la refutación es aquel acto argumentativo que va a entrar en contra de ellos, que va a tratar de destruir sus posiciones, sus acciones. Porque mi espíritu de transigencia se explota habilidosamente un día para seducirme hacia la transigencia y después provocar la intransigencia a fin de hablar de un fracaso de ese eje y poder usufructuar el remanente en beneficio de uno de los extremos de ese otro eje.
Yo lo que sé es que hay un gran pueblo que no lo va a permitir. Y si los jefes son inferiores, y si esta gente sigue cavilando, y si esta gente es incapaz de decidirse, y si hay hombres dirigentes incapaces de dar la batalla de mando y de combate, puede que los dirigentes no hagan la unión entre sus odios, mentiras y hipocresías. Pero el pueblo, el 5 de mayo, el pueblo liberal, unionistas, turbaístas, socialistas, gaitanistas, harán la unión en las urnas contra la oligarquía conservadora. No me vengan con hipocresías, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Ellos quieren tener un país paria e imbécil que trabaje para sus intereses. Y la gente que se ha visto sometida a este mismo régimen de retraso político en Colombia, estaban avanzando y iban a hacer una revolución de los sistemas y las costumbres políticas. Se ha pensado en la capacidad fisiológica de ese hombre que ha traído por la oferta del dinero inmediato, sacrificará su biología y su sistema psíquico para ganar más dinero, como lo propone el doctor Ospina Pérez. Y entonces ese hombre ha pensado de manera distinta. Ese es un viejo criterio mandado a recoger por inhumano y por cruel y por atroz, pero que produzca mucho para que el rendimiento alto no se detenga. No importa su psicología, no importa la resistencia de su biología. Lo importante es que la oligarquía plutocrática gane y dé el espejismo de pagar más cuando más se trabaje, aun cuando quiebre la biología y la psicología del pueblo colombiano, porque la economía de los menos está por encima de la vida de los más. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Pero es que para nosotros el hombre es igual conservador que liberal, que socialista, que comunista. Tenemos un sentido diverso de la economía y no la encontramos sino a través del hombre. No creemos que solamente en uno de sus círculos se saca esa grandeza devorante y asoladora, que llama demagogia a esto que yo digo, porque no puede directamente negar la verdad y la justicia, y que se siente estadista simplemente porque carece de vibraciones del corazón y del espíritu, estadista simplemente porque nada aman, estadista simplemente porque les falta el carácter para decir lo que su corazón siente y su mente piensa,
Estadistas porque les falta el fuego interno para la rebeldía. Estadistas porque si están con Laureano Gómez se lo tragan y no son capaces de votar en los senados. Estadistas porque se dejan manejar. Estadistas porque no tienen la fuerza humana que nosotros tenemos. Pues en buena hora que no nos crean estadistas, porque nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados, ardidos por el fuego de nuestro corazón. Ahora bien, esta narración que él nos está haciendo contiene dos elementos, la confirmación y la refutación. Estos están emparentados argumentalmente. ¿Por qué? Porque en primera instancia la confirmación lo que nos va a decir es mostrarnos las pruebas por las cuales Jorge Eliezer Gaitán se nos muestra como el hombre que representa esos principios superiores. Esos principios que el pueblo colombiano ostenta, y como los ostenta el pueblo colombiano, ven en él el reflejo que los ayudará más adelante a alcanzarlos frente a los obstáculos que les presentan estos otros hombres, los hombres del Partido Conservador, los hombres del Partido Liberal, que solamente están obstruyendo. Entonces, en la refutación nos va a presentar cuáles son los valores, las condiciones reales del pueblo colombiano. No solamente las condiciones morales, nos va a decir también cuáles son las condiciones económicas, psicológicas que estamos viviendo. Y entonces, en ese preciso momento en el que Jorge Eliezer Gaitán nos está hablando acerca de ese tema, nos dice cuál es la contraposición al pueblo colombiano. Pues sus principales enemigos fueron y siguen siendo al día de hoy esa oligarquía, esa rancia oligarquía. Y en esta refutación, Jorge Eliezer Gaitán nos dice: la economía no debe estar para esclavizar al ser humano, antes bien, debe ser lo contrario. La economía está al servicio del hombre. El hombre no tiene que estar todo el día esclavizado, produciendo, aumentando la productividad. Por ejemplo, siguiendo con esta idea de el sacrificio que le exigen a las personas, de su biología y de su aparato psíquico, recordemos el año pasado. Primero, la vicepresidenta dice que no hay que ser atenidos al Estado, que no hay que esperar nada de él, que cada quien se busque lo suyo. Por otro lado, el expresidente, exsenador y expresidiario decía en uno de sus trinos que era necesario que el pueblo colombiano le regalara 2 horas de trabajo al empresario para poder así aumentar la economía. Pero ese regalo tenía que ser eso, un regalo. No se le iba a pagar, no se le iba a recompensar como tal, y nada de lo que dijo ese señor demuestra que esas fueran las verdaderas intenciones, recompensarle económicamente esas nuevas 2 horas. Pero, un momento, antes a eso, sí había dicho, hay que disminuir la jornada laboral, vamos a disminuirla 1 hora. 1 hora, realmente, ¿qué efectos tiene reducir 1 hora la jornada laboral para el colombiano? ¿Le permite eso pasar más tiempo con su familia? No. ¿Mejora su calidad de vida? No. Porque 1 hora, al final de cuentas, no tiene los efectos que realmente podría llegar a tener. Disminuciones como lo que sucede y la discusión que se está dando en España, de generar una jornada laboral de 36 horas. Que eso realmente sí afecta la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestras familias. Reducir 1 hora es populismo. Realmente no tiene efectos y realmente no va a ayudar a nadie. Entonces, finalmente, después de habernos dado todos estos grandes elementos, nos presenta la peroración, que es la conclusión. Es cómo toda esta serie de argumentos van a tener ya su cierre, su final. Y lo más interesante de todo esto es que cuando ya está terminando su peroración, el elemento importante resulta en que no es solamente un cierre y dejemos ya todos los ánimos como venían dándose. No, es un llamado a la acción.
Y como es un llamado a la acción, yo también lo hago. Así que, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y por favor, dale click a la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones de los videos cuando los subamos. Entonces, este llamado a la acción termina con su frase memorable, con esa forma en la que siempre terminaba sus discursos. ¡A la carga! Aquí no puede haber más combinaciones. Aquí no puede haber todo este enjambre de cosa tortuosa. Vamos a ver si el pueblo colombiano es digno de esta campaña. Yo no le digo que me siga, ni digo que quiero ser candidato. Digo que él lo resuelva. Y si se sale a las calles, y si libra la batalla de ahora hasta el 5 de mayo, que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo diga la voz clamorosa de vosotros en Bogotá. Ni un momento de quebranto ante la jugada de los sanedrines, la voz clamorosa de las masas en las plazas y en las calles. Ahora sí, para terminar. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jalá! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jalá! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jalá! Porque es que el orden, y esto es lo esencial, el orden nos permite transportar, presentar un sentido en el discurso. Y es que lo dicho por Jorge Eliezer Gaitán no fue dicho al azar, no. Estaba muy bien pensado. Claro, puede que haya sido un discurso espontáneo o puede que haya sido un discurso preparado. Cualquiera que sea la razón, igualmente tenía las ideas, las vivencias de la realidad política colombiana. Y eso es lo que le permitía podernos hablar tan directamente a nosotros. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Fue un poco extenso, pero era necesario para que tú comprendieras dos cosas. Algo de la retórica y algo de Jorge Eliezer Gaitán, porque mucho se dice de Jorge Eliezer Gaitán, pero muy pocos han escuchado sus discursos y han comprendido cuál era el sentido de lo que estaba diciendo. Para no reproducir simplemente ideas de oídas, es necesario que tú te sientes a escuchar, que tú te sientes a analizar y que comprendas qué es lo que está pasando contigo, con tu país, con tus imágenes e idearios políticos. Así pues, agradezco tu presencia en este canal. Y recuerda, Apocalípticamente Integrados, cápsulas de sabiduría contra el malestar de la cultura. Hasta luego. Hasta la vista, baby.